Capítulo 16. Katia dio un salto cuando Deb entró en la terraza cristalada, donde ella estaba viendo las noticias del material archivado con la esperanza de desencadenar nuevos recuerdos. Los ojos de él se dirigieron a la mezcla de frutos secos en la mano de ella. Calor quemó a través de sus pómulos. Sus entrañas le empujaban a devolvérselo, cuando él se lo dio después de aquel rotundo no a ir al norte. Ahora la frustración, la ira, la necesidad, todo estaba enredado en su interior, robándole la voz. La única cosa que podía hacer era mirar la fortaleza contenida de él mientras caminaba alrededor del sofá para sentarse junto a ella. Newsnet, dijo él, tomando el mando a distancia. Esa es la máquina de propaganda del consejo. Su parálisis le quebró la arrogante cara. No lo es. Elia intentó conseguir de nuevo el mando a distancia, pero lo mantuvo fuera de su alcance. ¿Qué estás haciendo? Aquí. A su lado, su cuerpo era una línea de fuego contra ella. Él cambió a un canal desconocido. CTX. Es lo que tienes que estar viendo. Son los que despedazaron la historia sobre Ashaya. Y actualmente están haciendo una serie sobre el reciente aumento de violencia pública de los sí. Era incapaz, ni queriendo, de alejarse de él, a pesar de su ira a fuego lento. Ella lo miraba. Esto es muy enérgico. Jamás ningún periodista de la Newsnet habría gesticulado como un loco, mucho menos utilizaría un lenguaje tan emotivo. Acercándose más, Deb robó un poco de su mezcla de frutos secos, haciéndolos estallar dentro de su boca en un suave gesto que desvió su interés de un informe sobre lo que parecía ser algún tipo de crisis política en Sri Lanka. Tomó una respiración profunda, tratando de concentrarse, pero el perfume de Deb, rico y salvaje, con un poco de sabor a acero, se asentó sobre sus sentidos, reduciéndola a una esclava de ello. Él le echó un vistazo en ese preciso momento y durante un congelado segundo todo se detuvo. Deb rompió el contacto eléctrico poniendo su brazo alrededor de sus hombros. Elia se resistió, porque en ese fugaz instante vislumbró un millar de sombras en sus ojos. ¿Qué va a pasar cuando regresemos a Nueva York? Más tarde, Katy. Negando con la cabeza, se volvió para empujar su pecho. Los pretextos terminaron anoche, con la dolorosa honestidad de ese beso. Cerró la mano sobre la suya, sosteniendo su palma contra sus pectorales. Anhelaba tener el derecho de acariciarlo. Unas horas más, dijo, su expresión rígida con cosas no dichas. ¿Quieres poner fin a esto tan pronto? No, pensó, no. Aun cuando su relación era una construcción frágil, formada por esperanzas que nunca sobrevivirían a la severa luz del día, ella quería aferrarse a él con todas sus fuerzas. Cediendo, se acomodó junto a él, doblando ligeramente sus dedos en su pecho, sus rodillas raspando contra su muslo mientras se sentaba con sus piernas flexionadas, los pies en dirección opuesta a él. Su mentón frotó su pelo mientras él decía, «Presta atención». A su mente turbada le tomó varios segundos comprender la importancia de lo que la periodista estaba diciendo acerca del problema en la capital legislativa de Sri Lanka. Ellos están hablando sobre los sí. Su boca cayó abierta. El reportero está diciendo que los sí atacaron un edificio del gobierno. La mano libre de Deb se posó en su rodilla. Solo 4 personas. Murmuró. Pero eso son 4 más de las que debieran existir bajo el silencio. Ahí está Shoshana Scott. Su memoria estaba arruinada, pero lo supo por montones de conocimientos relacionados. Siguió mientras Deb la sostenía. En la pantalla, la delgada morena esperó hasta que los periodistas se tranquilizaron para hacer su declaración. Sus pálidos ojos azules colisionaban contra la oscuridad de su cabello. Su piel de color blanco cremoso. Shoshana Scott era la cara pública del consejo por una razón. Ella tenía una apariencia de tal delicadeza y belleza
que la gente olvidaba que los sí gobernaban con sus mentes, no con sus cuerpos. Empezó en voz clara, un incidente provocado por el Jax. Katia no podía creerlo. Sus recuerdos, temblorosos como estaban, le dijeron que el consejo consignaba el problema con las drogas sí al más oscuro de los rincones. La debilidad psicológica. La consejera Scott continuaba. Es inherente a quienes sucumben al Jax. Desafortunadamente no es una anomalía genética que nosotros podamos revertir. Consejera. Un hombre de baja estatura, de pelo negro tieso, se puso de pie, con los ojos de Rottweiler, y dijo: hay rumores de que el incidente fue causado por Sid, que han cedido a sus emociones. ¿Cuál es su respuesta a eso? Es una afirmación ridícula. Un sí normal no siente. Hábil, masculió Deb, acariciando con su mano la pantorrilla femenina, rompiendo su concentración. Ella está marginando a los cuatro, marcándolos efectivamente como no sí. Otro periodista se puso de pie mientras Katia se dio cuenta que él estaba tirando de sus pies, debajo de ella, colocándolos en su regazo. Deb. Shh. Sus ojos estaban en la pantalla, pero sus dedos continuaban acariciándole suavemente la pantorrilla. Escucha. Obligó a su propia atención a volver de nuevo a la pantalla, oyendo únicamente la última parte de la pregunta más reciente. ¿Jax es un problema para los sí? Para los débiles entre nosotros, sí, dijo Shoshana. Algunos individuos son intrínsecamente defectuosos. El informe se cortó en ese momento, con el comentarista haciendo un breve análisis. Ella recibió el golpe menos perjudicial, dijo Katia, mientras su piel se relajaba cada vez más con cada lánguido movimiento de Deb. Reconociendo el problema del Jax en lugar de admitir que los sí están empezando a romper el silencio. Sí, también es mi opinión. Su mano se cerró por encima de su tobillo en un apretón que gritaba posesión. Realmente es no admitir nada, ¿verdad? Todo el mundo sabe de los sí y el Jax. Es difícil no ver a los adictos. Su dedo pulgar hizo un movimiento lento por encima de su tobillo. Sus muslos se apretaron en una respuesta instintiva que apenas entendía. Arrastrando una bocanada de aire, ella trató de encontrar su línea de pensamiento. Pero es el tema más profundo el que es realmente interesante. El carácter público de los colapsos sufridos. Estos cuatro no son los primeros, dijo. Su aliento se mezclaba con el de ella, mientras sus rostros estaban cada vez más cerca. Hubo una oleada de incidentes similares no hace muchos meses. Estarán en los archivos del CTX. Debería haber sido un pedazo asombroso de información, pero yo trabajé con Ashaya durante años. Siempre supe que había algo imperfecto acerca de su silencio. Y si había una, ¿por qué no más? Deja de hacer eso. Solamente entonces cayó en la cuenta que ella había estado acariciándolo a través del fino algodón de su camiseta. Su mano fue a su pelo rizado, tirando la cabeza hacia atrás e interrumpiendo sus palabras. Se encontró mirando a un rostro que podría pertenecer fácilmente a alguna edad oscura de guerra y conquista. Debra Santos, pensó Elia, realizaba una buena actuación siendo civilizado, pero era una segunda piel, y esto era quien era en su núcleo interior, duro, despiadado, muy posiblemente inmisericorde. Tales ojos grandes, murmuró. ¿No sabes que no deberías jugar con lo que no puedes manejar? Me doy cuenta, dijo a través de una garganta que se había secado tanto como el polvo. Mi posición como espía enemigo probablemente me salvará. Excepto que de alguna manera ella estaba tendida sobre su regazo. Sus corazones palpitaban al mismo ritmo. Nadie dijo. Él murmuró en voz baja, tan atractiva, que no podía tener ambas cosas. Sus labios tocaban los suyos. La intensidad la hizo curvar los dedos. Tú no puedes. Pero sus manos estaban alrededor de su cuello. A pesar de que ella nunca se hubiese atrevido a tocar a un hombre así de peligroso,
Ella no sabía muy bien, no importaba cuán dócil aparentase, no lo era, nunca lo sería. No. Otro toque fugaz. La mano que había estado en su pierna se cerró con cuidado alrededor de su garganta. No, susurró. Puedo ser el enemigo. Oh. Él mordisqueó su labio inferior. Un pequeño beso, succionando. Exactamente. Salió de forma irregular, los latidos de su corazón palpitando en cada centímetro de su piel. Él le dio uno de esos besos enloquecedores, haciendo que sus dedos le apretaran el cuello, su cuerpo retorciéndose increíblemente cerca. Algo brilló en sus ojos, un destello de lo que parecía ser oro. Entonces, su cabeza bajó y ella se olvidó de todo, pero el placer escribió un arco a través de su cuerpo, tomando sus labios en un beso lento, tan lento, que le enloqueció, dándole lo que ella quería. El calor de él produjo una oleada contra su cuerpo, haciendo que sus pezones dolieran. El suave algodón de su sujetador fue repentinamente insoportable. Una así normal hubiera retrocedido, apresurada a reiniciar el acondicionamiento. Pero Katia anhelaba las sensaciones, la sensación de estar viva, de existir. Aquí con Deb no había lugar para la locura que la había acosado en la habitación sin luz, el espacio sin forma, donde la temperatura nunca cambiaba y nadie hablaba con ella durante tanto tiempo. Ella se hubiera degradado a una simple humana bondadosa, los dientes hundiéndose deliberadamente en su labio inferior. Abrió los ojos para encontrar que él la observaba con la mirada brillante de un tigre que había avistado su presa. Cuando soltó su labio del beso húmedo, ella no se movió, sintiendo su pulso contra la palma de su mano, su piel caliente y de alguna curiosa manera más áspera que la de ella, su cuerpo tan grande, tan fuerte que bloqueaba el mundo. ¿Qué sucedería si él la cubría con ese calor crudamente masculino? Si él simplemente la tomaba de nuevo. Se estremeció. Frotando su pulgar sobre el hueco sensible en la base de su cuello, dijo: ¿Arriba o abajo? ¿Qué? Le había leído el pensamiento. ¿Arriba o abajo? Repitió en voz baja. De repente estaba muy segura de que ella se encontraba dentro de su mente. Debra Santos no era la clase de hombre que leía a una mujer. Él no solo tomaría, él exigiría. Y si estas demandas no se cumplían, él no sería un amante fácil. Sus siguientes palabras lo probaron. ¿Quieres que te bese aquí? El roce de sus nudillos a través de sus pechos. ¿O más abajo? Una mano grande cerrada sobre su muslo. Deb sabía que debía parar, que ella le iba a odiar al día siguiente si esto iba más lejos. Pero él había utilizado hasta su última gota de autocontrol la noche anterior. Ninguna cantidad de metal sobre la tierra podía detenerlo ahora. Todo lo que él deseaba era desnudarle y degustarla. Soy un hijo de puta egoísta. Sus ojos eran de color verde casi puro cuando ella lo miró. No si eres el único que ha besado. Se quedó helado. Antes de que pudiera salir de debajo de ella estaba empujando hacia arriba su camiseta, su intención clara. Él no estaba dispuesto a discutir. Solamente la soltó los segundos que tardó en arrancar el suave algodón por encima de su cabeza. Él cambió sus posiciones hasta que ella se sentó ahorcajada sobre él, con el pelo brillando a la luz del sol que entraba por los grandes ventanales de la derecha. Soy tuyo, murmuró con voz ronca por la ferocidad de su hambre. Haz lo que deseas, lo que quieras. Él extendió los dedos sobre sus pectorales. El choque de la caricia fue directamente a su polla. Yo quiero... Su voz susurró a medida que sus dedos la acariciaron, ligera, tan ligera, que todo su cuerpo se arqueó hacia arriba, rogando por más. Elia se estremeció, se inclinó hacia adelante. Luego negó con la cabeza. No. Le tomó alrededor de un minuto encontrar su voz. Aun así,
Salió como grava en bruto. ¿Estás segura? ¿Qué pasa cuando insiste en ir hacia el norte? Su mano se deslizó hacia afuera, accidentalmente golpeando la mezcla de frutos secos en el suelo, y él supo que el tiempo de las ilusiones había terminado. No puedo dejarte ir. Ojos de color avellana se clavaron en los suyos. La intención en ellos era inconfundible. No puedes tratar de detenerme. ¿Vas a fallar? No estoy acostumbrado al fracaso. Deb, no tengo nada que perder. Las palabras tranquilas, pero su voluntad era una llama de acero azul. Sé que estoy mirando por el cañón de un arma de fuego que se disparará en mi cara. Así que si es necesario me cortaré las manos para sacarme de las esposas, me romperé mi propio tobillo, haré lo que sea necesario para escapar. Las imágenes sangrientas se estrellaron contra él, duras, brutales, implacables. Había escuchado antes tales palabras de los hombres de su antigua unidad del ejército cuando habían sido acorralados, sin salida. Los 7 habían sobrevivido porque no les importaba si vivían o morían. Mejor seguir luchando antes que vivir como prisionero del enemigo. Katia haría exactamente lo que decía si intentaba retenerla. Y él haría todo lo posible para mantenerla. Aún eres una amenaza, dijo, sabiendo que estaba destrozando los nuevos y frágiles vínculos entre ellos, dañándolos de un modo irreparable. Haré lo que sea para contenerte. Katia sentía un inicio de sorpresa no deseada. Deb se dio cuenta. Había sido muy cuidadoso con ella. Ella pensó que lo había conocido, pero no le había mostrado la verdadera naturaleza de su lado, despiadado, hasta este momento. A pesar de que su voz era suave, todo acerca de él le dijo que estaba diciendo la verdad sin tapujos. La encerraría y tiraría la llave si era lo que hacía falta. Y ella no tenía manera de luchar contra él. Enfurecida por su propia impotencia, por su tonta esperanza de que cambiaría su mente, ella se apartó de él. Sus manos se apretaron sobre sus caderas una mera fracción de segundo antes de dejarla ir. Trasladándose a un sillón independiente, se abrazó a sí misma. Quiero ver a Ashaya. Fue una pequeña rebelión, un recordatorio de que ella no estaba tan sola como él podría pensar. Él no se puso su camiseta, un dios de bronce bajo la luz solar. No parecías interesada en hablar con ella cuando te visitó. Me daba vergüenza. No pudo detener sus ojos cuando bebieron de su adictiva belleza. Se levantó y se acercó a mirar sin ver a través de las ventanas. Yo no comprendí entonces el porqué, pero ahora lo sé. Ella lo hubiera adivinado. No importa. Metiendo su mano a través del pelo que se había empezado a aclarar, incluso bajo el sol de invierno. Apoyó la frente contra el vidrio. Tengo que mirarla, contarle lo que hice. La voz de Deb venía de centímetros detrás de ella. Has recordado más. Sueños. Tantos sueños horribles. Pero anoche fue diferente. Por un momento, fue como si viera a través de una lente que se le ha limpiado la suciedad, por lo que todo era como cristal claro. Se inclinó hacia adelante, la palma de cada mano a ambos lados de su cabeza. ¿Cuánto? Ella se encontró luchando desesperadamente contra el impulso de inclinarse hacia atrás, rendirse a la ilusión una vez más. Trozos, pero suficiente para saber lo que tengo que decirle a Ashaya, advertirla. Hubo un largo silencio, solo roto por sus respiraciones. La ventana empañándose, encerrándolos aún más en una tranquila intimidad. Podría ser una amenaza a su familia, los niños. Fuiste bastante inflexible acerca de ti misma hacia ella cuando le comenté en la clínica. Su estómago se apretó. Sí, tienes razón. Sus piernas se debilitaron. Ella se apoyó en el cristal y no en él. No estaba segura de si sería capaz de dar marcha atrás por segunda vez. La emoción era un circuito de retroalimentación sin reglas, sin límites.
Le asustó cuán susceptible era a este hombre que parecía casi sí en su capacidad de guardar bajo llave sus emociones cuando se convertían en un inconveniente. Forzarse a pensar más allá de su turbulenta conciencia de él era casi imposible, pero algo en sus palabras le impulsó. Dev, susurró, tú dijiste niños. Ashaya solamente tiene un hijo. El calor del sólido cuerpo de Dev la acariciaba mientras hablaba. Los 2 niños que estaban cautivos en los laboratorios cuando estabas allí. Un niño y una niña pequeña, tan jóvenes, tan vulnerables. Ashaya no los asesinó, les ayudó a escapar. Ella entró en pánico. Espera, el consejo sabe, le dijo Dev. Los niños fueron adoptados por una pareja de Dark River y después de la decisión de Ashaya no hubo necesidad de ocultarlo. Emociones, alivio, preocupación, alegría, la golpearon por todos lados. Supuse que Ashaya lo sacó, pero nunca estuve segura. Y Elia no había preguntado, consciente de que mientras menos personas conocieran la verdad, mejor. Supongo, consiguió decir a través del caos de su cuerpo, de su mente. Yo había empezado a pensar que, puesto que yo no me había visto obligada a dirigirme hacia ella, Shine tenía que ser el objetivo, pero la realidad es que puede estar programada para golpearla a ella o a los niños. Nunca lo sabré hasta que ese componente específico de la compulsión sea activado. La mano de Elia se cerró en un puño con tanta fuerza que sintió latir toda la mano. No me gusta esto, no saber lo que hay en mi propia cabeza. ¿Hasta dónde llegarías para arreglar eso? Preguntó Dev, y había una oscuridad en su voz que debería haberla asustado. Pero ella había ido más allá de ese tipo de miedo. Tan lejos como haga falta. ¿Dejarías la Cyneth? Eso la detuvo. Era una pregunta que ella nunca había siquiera considerado. No puedo. Necesito la retroalimentación que me proporciona mi conexión a la red. Los sí que perdían la retroalimentación morían en cuestión de minutos. Lo sé. Recuerdo que la Shadownet no puede tener más sí de pura sangre. Los músculos de su brazo eran como una roca dura. No me di cuenta de que los sí lo sabían. No lo sí. Bueno, supongo que el consejo lo hace ahora. Ella se abrazó a sí misma, avergonzada de cómo la habían roto por completo. Lo mucho que la habían traicionado. Ashaya y yo hicimos esa evaluación. En la mejor de las suposiciones teníamos que saber. ¿Ya ves? Sí. Se hizo un silencio. Entonces, una ola de calor como si él se hubiera desplazado 1 centímetro. Si la Shadownet pudiese mantener a los puros sangre, los rebeldes tendrían la vía de escape perfecta. Katia se mordió el labio inferior, deseando que él cerrara definitivamente la minúscula brecha entre ellos y odiándola al mismo tiempo, por incitar esa necesidad en su interior. Porque a diferencia de Dev, Elia no sabía cómo seguir fría. Esto quiero. Tengo hambre de esto. Nunca sería capaz de volverlo a encerrar en una caja. Pero ella no se volvió. No le golpeó con sus puños como ella quería. No somos mercenarios, dijo ella. Hay tantas cosas que no podemos hacer porque estamos atrapados por nuestra necesidad de retroalimentación. Sí, de alguna manera pudiéramos neutralizar eso. Cada vez más de sus recuerdos estaban empezando a volver, como si su mente hubiera cogido suficiente fuerza para poder deshacerse del telón, aunque solo fuera lentamente, un segmento por segmento. Lo que pasa es, Katia, dijo Deb, sus labios apenas rozando su oído como una caricia caliente que casi la rompió, que la Shadownet probablemente llevaría más sí a la demencia. Es un caos sin forma. ¿Qué pasa con los que ya están locos? Preguntó, viendo otra dolorosa verdad. ¿Qué pasa con los que son como yo?